Hola, soy María Pérez Arellano, abogada, y hoy vamos a hablar de herencias y de deudas. Cuando una persona es llamada a una herencia y en esa herencia existen deudas, vamos a ver cuáles son las posibilidades de actuación que tiene y quién va a pagar finalmente esa deuda. La persona que ha fallecido puede tener deudas por distintos motivos, como porque le hayan ido mal los negocios, porque haya estado enfermo y no haya podido trabajar. Pero un caso que estamos viendo últimamente mucho en el despacho es el de las deudas contraídas por personas mayores. El caso de los ancianos que están en una residencia y con el dinero de su pensión no alcanza para pagar la cuota mensual de esa residencia. Entonces se va generando una deuda. Es el caso, por ejemplo, en Asturias existe el establecimiento residenciales de ancianos de Asturias, el ERA, que es un organismo público, un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Servicios Sociales, que se encarga de cubrir el importe de la pensión mensual cuando la persona no tiene dinero suficiente para pagarlo. Bueno, en este caso vamos a ver un caso real, ¿vale? La familia de esta persona muchas veces desconoce que se ha generado una deuda como consecuencia de la residencia, porque piensa en primer lugar que da la pensión para pagar la residencia y si no llega, en muchas ocasiones cuando se reconoce a la persona la ayuda a la dependencia, la familia piensa que con eso llega ya para pagar, pero no es así. En muchas ocasiones pagan una parte importante de la residencia, pero hay una parte que todavía tiene que estar pagada a través del ERA. Bien, aquí estamos viendo un documento que el ERA mandó a uno de los herederos de esta persona que estuvo en una residencia de ancianos reclamando la deuda que habían contraído. Estamos viendo que son 23.000 euros de deuda, las cantidades devengadas desde 2015 a 2019. Esta persona en un primer momento no tenía reconocida la dependencia. Posteriormente se le reconoce la dependencia y entonces se entra al sistema de copago. Pero como podemos observar, la deuda sigue todavía. Una parte se paga con la pensión de esa persona, otra parte se paga con la ayuda a la dependencia, pero hay una parte que todavía tiene que ser pagada por el ERA. Bueno, en este caso, el importe de la deuda a fecha del 18 de 5 de 2019, que es cuando falleció el anciano en este caso, es de 22.807 euros. Bueno, en este caso, el ERA reclamaba a uno de los herederos, ¿no? No sabían quiénes eran los herederos, reclamaban a esa herencia 22.000 euros. Entonces, las personas llamadas a esa herencia, los herederos, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen que pagar ellos esa deuda? Bueno, esta cuestión está relacionada con la forma de aceptar la herencia. Si quieres saber más sobre la aceptación y la renuncia de la herencia, le dejamos un enlace a un vídeo que ya hemos hecho sobre esta materia en la parte de abajo. Si el heredero acepta la herencia pura y simplemente, acepta sin más, sí que está obligado a pagar esa deuda. ¿Por qué? Porque por la aceptación se convierte en deudor personal, es como si la deuda fuera suya. Y los acreedores de la persona que ha fallecido, los acreedores de la herencia, pueden reclamarle incluso sobre sus propios bienes. Pero existe una forma especial de aceptación de la herencia, que es la aceptación a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar, que permite al heredero no tener que responder de esas deudas. Las deudas de la herencia se pagan con los propios bienes de esa misma herencia, mediante una declaración ante el notario, correspondiente al último domicilio de la persona que ha fallecido. Entonces, en la notaría se hace un inventario tanto de los bienes que tenía la persona que ha fallecido como de sus deudas. El notario también recabará información sobre las deudas que pueda tener esta persona y sobre sus bienes a través de las aplicaciones informáticas de la notaría. Se publicarán edictos en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente al último domicilio de la persona que ha fallecido, informando a los posibles acreedores de que se va a hacer una aceptación de la herencia a beneficio de inventario para que acudan a la notaría y acrediten cuáles son los créditos que ellos tienen contra la herencia, para que se incluyan todos en ese inventario. Una vez que se tiene el inventario de deudas y de bienes, el heredero decide si acepta a beneficio de inventario o renuncia a la herencia. Si renuncia a la herencia, ese inventario beneficiará a los herederos llamados en su lugar, tanto si son herederos llamados por la ley o si hay una sustitución establecida en testamento. En caso de que el heredero acepte a beneficio de inventario, normalmente el propio heredero quedará como administrador de los bienes de la herencia. Él se encargará de gestionar esos bienes
para proceder a la venta de los mismos y con el importe que se obtenga poder pagar a los acreedores. En cualquier caso, esto dependerá de cuál sea la cuantía del patrimonio, lo importante que sea el patrimonio y la cantidad de acreedores que existan. En este caso que estamos hablando solamente del ERA, que existe una única deuda, bueno, pues normalmente el heredero procederá a tasar los bienes para hacer el inventario. Cuando haya un comprador, se notificará a los acreedores para que estén conformes con el precio de venta. En principio será el mismo que se ha puesto en la tasación de aceptación a beneficio de inventario, pero ya sabemos que muchas veces el precio de venta fluctúa en función del mercado. Se pondrá el precio para que se pueda vender. Si los acreedores dan su consentimiento, se venderán esos bienes por parte del heredero y se entregará el dinero, se pagarán todas las deudas y el dinero que reste, el que quede, será para el heredero. ¿El heredero siempre tiene la posibilidad de aceptar a beneficio de inventario? Bueno, en principio sí. Pierde la posibilidad de esta limitación de responsabilidad patrimonial en el caso de que deje de integrar bienes en la herencia a sabiendas, en el caso de que venda los bienes sin autorización de los acreedores o de que los venda y no dé al dinero que ha obtenido la aplicación para la cual se le hubiera dado esa autorización. Tiene que hacerse en el plazo de 30 días desde que la persona sabe que es llamada a esa herencia, siempre que esté en posesión de los bienes hereditarios. O sea, por ejemplo, que esté viviendo en la casa o que esté disponiendo del dinero de las cuentas bancarias. Si no es así, el plazo de los 30 días se contará desde que esa persona manifieste su voluntad de aceptar a beneficio de inventario, porque el plazo que se establece es un plazo muy amplio, que es el mismo plazo que para reclamar los bienes hereditarios, que son 30 años. Si alguno de los acreedores le requiere para que manifieste si acepta o renuncia a la herencia, entonces el plazo de los 30 días se contará desde ese requerimiento. Tenemos que tener mucho cuidado en el caso de que tengamos una deuda de este tipo con el ERA, porque muchas veces le dicen al heredero que es responsable a título personal, aunque acepte a beneficio de inventario, pero hasta la cuantía donde alcancen los bienes hereditarios, y esto no es así. Incluso le dicen al heredero que tiene la obligación de hacer un plan de pagos como si se tratara de una hipoteca y responde personalmente pagando una cuota mensual todos los meses hasta que se haya pagado definitivamente la deuda. Esto es totalmente falso. La obligación de pago de la deuda recae sobre los bienes hereditarios y solamente sobre esos bienes. Si esos bienes no se venden o están deteriorados, la deuda no se paga. Y si el valor de la deuda es superior al valor de los bienes, bueno, pues el heredero siempre puede renunciar o puede aceptar igualmente a beneficio de inventario, y si algo sobra, pues eso será lo que corresponda al heredero. Como podéis ver, el beneficio de inventario es algo muy importante, sobre todo en estos casos de deudas de personas mayores que la familia desconoce y no saben qué hacer. Es una forma de evitar que el heredero tenga que responder a título personal de unas deudas que no le pertenecen. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Si tenéis alguna duda, me la dejéis en la parte de abajo y las iremos respondiendo. Hasta luego.